Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, familiares, especialmente la Iglesia Bautista Lumbrera, pero todos los que se conectan o pueden ver diferido estos estudios bíblicos que hacemos. Soy Gilberto Torrens y esta es la Iglesia Bautista Lumbrera en su espacio de los jueves en el estudio bíblico. Tengan todos ustedes buenas noches y sean todos bienvenidos a este momento. Como siempre, vamos a orar para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Padre Santo, queremos darte las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos darte las gracias por la salvación que nos has dado en Cristo y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, al abrirla, que podamos, Señor, degustar de este manantial, de tus bendiciones, tus enseñanzas, tu luz. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que ella es el alimento para nosotros poder andar sabiamente en este mundo y teniendo la esperanza en la pronta venida de Cristo. Para aquellos que no son salvos, que aún no tienen la noticia o en su noticia a Cristo como Señor y Salvador, permite que tu palabra pueda llegar a sus corazones en esta noche. Te rogamos por los enfermos, los que están por crisis, los que están en necesidad, que tú puedas proveerles, Señor. Nos encomendamos a ti y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a leer en esta carta a Judas, que es donde estamos leyendo. Eh, la vez pasada quedamos, creo que en el versículo 17, por allí. Eh, Así que vamos a dar un pequeño repasito bien sencillo de lo que fue el versículo 17 de Judas, pero quiero que leamos entonces desde el versículo 14 hasta el 23. Esta carta a Judas está pegada a Apocalipsis, es la carta que está justo antes de Apocalipsis, desde el versículo 14 hasta el 23. Vamos a leer entonces. Judas dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Son palabras bastante fuertes allí, pero recordemos que esta es una advertencia, son exhortaciones que Judas hace a los creyentes de su tiempo y son perfectamente aplicables a nosotros en este tiempo. Y es, como habíamos dicho desde el principio, el propósito de esta carta es exponer a los apóstatas, a estos falsos maestros que estaban entrando en iglesias sanas y las estaban dividiendo. Y él dice en su carta al principio que él hubiese preferido haber hablado acerca de otra situación, por ejemplo, lo hermoso de la salvación, pero dice que me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que él tenía otro tema,
pero el Espíritu Santo le guió a este por la importancia. Como bien usted sabe que existen hechos de los apóstoles, escritos por Lucas y otros, y aquí tenemos a Judas escribiendo hechos de los apóstatas. Versículo 17 de la vez pasada nosotros hablamos de lo que él decía: amados, tened misericordia, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Era como que él les exhortaba a tres cosas, ¿verdad? Las famosas triadas. Primero, les recuerda que han sido advertidos acerca del peligro que les avecinaba. Y esto es muy importante para nosotros porque estas cartas son advertencias que están escritas para nosotros en este tiempo. Si bien existían en el primer siglo, en el año Domini o después de Cristo, 30, 40, 50, 80, 100 años, estaba todavía todo muy fresco. Empezaron a entrar los falsos maestros para destruir la iglesia del Señor. Y hoy en día esto se repite. Entonces nos recuerdan que hemos sido advertidos acerca de los peligros que se avecinan. Dos, o Judas los alienta a que puedan mantenerse en una condición espiritual fuerte. Y finalmente, en el versículo, estamos en el versículo 17, es que ellos deben usar discernimiento o pedirle discernimiento al Señor para poder ver y percibir las malas doctrinas o los apóstoles. Y no es verdad que muchos perciben cuando un hermano o una hermana llegan a alguna iglesia y tal vez su forma de hablar, de decir las cosas, hay como un sentimiento de discernimiento que cada uno que el Señor le ha dado esto pueda eh, hacer o no dar la suficiente confianza a aquellos hermanos hasta no tener una prueba verdadera de que son hermanos con buenas intenciones. Esto es responsabilidad de los ancianos, de los pastores, pero también de todos los que aman la iglesia del Señor. Entonces, él dice que nosotros hemos sido advertidos por las palabras dichas de los apóstoles y tenemos a Pablo, por ejemplo, y citamos 20 y 29 de Hechos, que él decía: porque de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fuimos advertidos de esto. También Pedro nos lo dice en su segunda carta. De hecho, tema paralelo con Judas acá. Él decía en el capítulo 2, versículo 1: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces también fuimos advertidos por Pedro como ejemplo, y también Juan, el apóstol Juan. Tenemos en primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Él les decía: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Así que hemos sido advertidos por los apóstoles, y esta carta de Judas es una advertencia más que el Espíritu Santo nos está dando a cada uno de nosotros que pertenecemos como creyentes en Cristo a la iglesia universal, pero también una iglesia local. Juan nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces aquí en el versículo 18 dice, continuando este tema, los apóstoles lo que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y decía el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y esto es en los últimos tiempos, precisamente desde que el Señor hizo su obra en la cruz, murió, resucitó, ya empieza el último tiempo. Es la dispensación de la gracia. Es donde al final se van a ir cumpliendo todos las profecías que están descritas en el último tiempo. Pues vendrán burladores, mofándose. Segunda de Pedro 3:3 nos habla de esto también. La gente que Judas describe acá no eran ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Al contrario, estaban bien informados. Y
debido a ese conocimiento que tenían de la revelación divina, transforman en una burla continua todo lo que es santo y sagrado. eh, Mofarse o burlarse no consiste en algo cómico y algo ligero, sino un ataque muy serio contra Dios, su palabra y su pueblo. Y no es verdad, amigos y hermanos, que esto es lo que estamos viendo hoy. Un ataque no indirecto, sino frontal a todos los que creemos en la Biblia, a todos los cristianos de cualquier denominación, con tal de que tengamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay un ataque frontal contra el Evangelio y contra todos los que creemos en la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Los burladores también son llamados en otras versiones escarnecedores, demuestran su desprecio y escarnio por seguir sus propios impulsos y deseos y hacen lo que le da la gana y llaman a su estado de libertinaje, llaman a que las leyes los aprueben, y de hecho se están aprobando y han aprobado muchas leyes donde van abiertamente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pues Judas ha descrito a estos burladores como personas inmorales que rechazan la autoridad e insultan a los seres celestiales, como vimos en el versículo 8 de aquí de Judas. Sin embargo, el dicho apostólico habla tanto del futuro como del presente. Él dice, en los últimos tiempos habrá burladores. Entonces, los apóstoles predicen que a medida que se acerque el final de los tiempos, los burladores aumentarán su tarea de tratar de dejar en ridículo a los cristianos y a la palabra de Dios. Pero esto no lo van a lograr. Esto es lo que Satanás ha venido haciendo por muchos años. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ellos procuran ultrajar la fe cristiana y exigen su moral. Son apóstatas que se deleitan en su lujuria y codicia. Habíamos dicho que estos apóstatas generalmente demuestran que están en el campo de lo inmoral. Y a este testimonio Judas añade ahora la explicación de tres rasgos destacados de estos señores burladores. El versículo 19 dice que son sensuales, lo que significa que piensan y actúan como hombres naturales, hombres que no tienen el espíritu, y él lo dice allí, que no tienen al espíritu. Los falsos maestros eran causantes de divisiones mediante su propaganda pecaminosa, maligna. Siempre encuentran un caldo de cultivo, una gente dentro de la iglesia que son carnales y que están dispuestas enseguida a levantarse contra todo lo que es orden. Pedro dice de ellos que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como dice en el capítulo 2 y versículo 1 de segunda de Pedro. La otra cosa es bien clarito, es que no tienen el Espíritu Santo. Cuando no tienen el Espíritu Santo, nunca nacieron de nuevo, no son verdaderos creyentes y por tanto son incapaces de comprender las cosas del Espíritu. Recuerde, Romanos 8 y 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no son del Señor. Los apóstatas son personas que no son creyentes, tienen conocimiento de la Biblia, han estado entre nosotros, engañan a muchos, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los que saben dicen que aquí el vocablo que no tienen el espíritu es psuquikoi, que es lo opuesto a neumatikoi, espiritual. Usted sabe que la palabra neumático es en griego espiritual. De ahí viene la palabra neumático, que es lo que, o el neumonólogo, el que estudia la capacidad de los pulmones para llevar aire. Así que el espíritu es comparado con el aire. Pero no es sencillamente que es meramente carnal, es que, y esto se da entre verdaderos creyentes, que pueden ser inclinados a ser carnales, pero tienen el espíritu. Aquí se trata de personas que son carentes de toda vida espiritual, no regenerados. En este sentido, Judas añade que no tienen el espíritu, pues su espíritu humano está muerto a la vida sobrenatural y por lo tanto son incapaces de seguir o de ser guiados por el Espíritu Santo.
Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estas personas, interesantemente, según dicen comentaristas como Matthew Henry, como William McDonald, como el señor Barclay, son personas que se creían pneumaticoi, es decir, creían estar sumamente espirituales por encima de los demás y exentas de toda ley que los pudiera gobernar a ellos. La gente ordinaria podría ser que tuviera que cumplir los principios aceptados en ese entonces o de la sociedad o de la alta moral, pero ellos estaban por encima de ellos. Para ellos no existía el pecado. Eran tan avanzados, según ellos, que podían hacer los que le diera la gana sin ser por ellos peores. Este es el pensamiento de aquellos que son inflamados más bien por Satanás. Y una característica, la tercera, bien importante, es que causan divisiones, llevando discípulos tras sí y quizás dividiendo a las personas en varias clases según su avance de la apostasía. Y esto hay en todas las iglesias, o hay el potencial de que llegue a cada iglesia. Por eso esta carta nos ayuda, hermanos, a que estemos alertas y seamos instruidos acerca de cómo identificar a las personas que traen malas intenciones en la iglesia, que no necesariamente son creyentes, sino apóstatas. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Después de esta instrucción negativa o exhortación, Judas pasa a exhortar en forma positiva a una vida santa, llena de piedad y de celo por el bien de las almas. En el pasaje anterior, Judas describió las características del error, ¿verdad? De estos falsos maestros. Pero en este pasaje, él pasa a describir las características de la bondad. Y él empieza, pero vosotros, amados, cambia totalmente de sujeto, cambia de protagonista, eh, las cuales estas características a la vez son los recursos que el creyente tiene para mantenerse alejado de esta gente, estos maestros del error. Mantenerse fuera de ellos es mantenerse cerca del Señor, vivir en comunión ininterrumpida con Él y la oración. Pero ¿cómo se consigue esto? Entonces Judas da 4 pasos aquí. El primero es edificándoos sobre vuestra santísima fe. Es decir, esta fe es la fe cristiana. Nos edificamos en ella estudiando y obedeciendo la Biblia. Es estar constantemente familiarizado con la palabra de Dios, que nos conduce de una manera positiva por el camino de justicia. Y citamos el Salmo 1, bienaventurado el varón, y después dice que no anduvo en consejos de malos, pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 2, y ahorita lo vamos a citar nuevamente. Pero fíjense que la fe llegó de Jesús a los apóstoles, y de los apóstoles a la iglesia, y nos llega de la iglesia a nosotros. Efesios 2:20 nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que esto es lo que tenemos. Nuestra santísima fe es una fe distinta, es una fe que tiene que ver con la doctrina que ha sido dada. Es la fe que sustentamos, o mejor dicho, la fe que nos sustenta, y no es una religión ni una opinión personal de uno mismo, sino la revelación que vino de Jesucristo y fue conservada y transmitida fielmente dentro de la iglesia, primero por los apóstoles, después por la iglesia misma que la mantiene y está bajo el cuidado y dirección del Espíritu Santo de generación en generación. Y es hermoso notar que ahora, en este año, en este momento, en esta fecha, nosotros podemos reunirnos en iglesias sanas que conservan la fe, la santísima fe, que es el fundamento que los apóstoles nos han dado directamente de Jesucristo. Esto es hermoso, hermanos, y es un milagro porque es el Espíritu Santo de Dios el que ha conservado esto para la iglesia. Es una fe santísima porque hemos oído qué significa santo, ¿verdad?
es que es diferente de los demás, es apartado. Pues esta fe es diferente a los demás. Es como o el local evangélico, el local bíblico es diferente a cualquier otro edificio en el sentido de que cuando la iglesia se reúne allí es santo, es apartado para el Señor. Eh, y es diferente de las demás fe porque no es una filosofía hecha por los hombres, sino dada directamente por Dios. Que hay muchas cosas que no entendemos. Bueno, la mayoría no la entendemos, pero es que porque viene de Dios y Dios es sobrenatural y es infinitamente sabio. Y en palabras de Hebreos, la fe que nos lleva a la salvación, que es parte de esta fe final, es que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una fe sobrenatural, Hebreos capítulo 12. Y es diferente porque tiene también el poder de hacer diferentes a los que creen en Él. Nos transforma. Esa fe es la que el Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es solo algo que cambia las ideas, sino algo que cambia las vidas. No es simplemente una creencia espiritual, intelectual, sino también una fe en acción. Ahora, lo segundo, para mantenernos fuera de esta doctrina y protegernos de los apóstatas queriendo infiltrarse en la iglesia, es orando en el Espíritu Santo. Esto significa orar guiados por el Espíritu, de conformidad a la voluntad de Dios revelada en la Biblia, o privadamente por el Espíritu de una manera consciente, enfocada. Romanos nos dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, esto va en contraste con la religiosidad, con los libritos, con las oraciones recitadas de forma mecánica o pronunciadas sin ningún tipo o de sentimiento o de presencia espiritual, como el mismo Señor Jesucristo decía, que creen que por su vana palabrería serían oídos. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo de conservaos en el amor de Dios, sin descartar la posibilidad de que Judas esté hablando del amor que Dios nos tiene. Por ejemplo, Juan 15:9, el Señor Jesucristo dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Pero es posible, según algunos comentaristas, es que eh, ha de referirse más bien al amor nuestro a Dios, ya que Judas está hablando de los deberes o responsabilidades nuestras como creyente, y la expectación anhelante de la misericordia, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna es sencillamente es una referencia a la venida del Señor, que es la consumación de nuestro tercer aspecto de la salvación, ser salvo de la presencia del pecado cuando nuestros cuerpos sean transformados. Y la iglesia espera el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una vez y para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El apóstol dice a Tito, esperanza o aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la esperanza. Esto era un tema que ocupaba el primer lugar en la predicación apostólica y en la fe primitiva. Y es triste cuando no se oye en las iglesias hoy en día hablar de la venida de Cristo. Es un tema primordial. El apóstol Juan dice en 3:13, su primera carta, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Fíjense que en los 260 capítulos del Nuevo Testamento
Algunos han calculado que se mencionan 300 o más, 318 veces la segunda venida del Señor Jesucristo. Versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Que se trata aquí de hermanos dentro de la iglesia y no mundanos es obvio. Se está hablando de gente que tú puedes rescatar, que está dentro de la iglesia y que han sido de alguna manera tocados por la contaminación de estos señores. Pues aquí se ven tres grupos, otra vez las triadas de Judas. El primer grupo dice: a algunos que dudan, convencedlos. Este es el primer grupo. Los débiles, quizás neófitos y mucha experiencia, nuevos creyentes que andan perplejos o inseguros porque han venido gente y le han metido en la cabeza, le han hablado al oído, lo han llamado aparte, lo invitan a culto o van a sus casas a visitarles. Estos son principios de división. Y los ancianos, pastores y todos los hermanos que aman la iglesia de Cristo deben estar alertas a estas situaciones. Hemos tenido en el pasado casos de esto y lo decimos por experiencia, pero no se trata de que algunos que no pueden discernir, es simplemente que están ya dudando porque les ha llegado al oído. A estos hay que instruirles con paciencia a fin de que conozcan las verdades fundamentales de la iglesia y auparles a que vayan a los estudios bíblicos, a todo lo que la iglesia tiene. Muchos de estos queridos hermanos nuevos que se dejan llevar por el error son personas que no tienen el tiempo o no disponen el tiempo, no lo separan para asistir a las reuniones de la iglesia y lamentablemente terminan perdiendo su testimonio y perdiéndose en medio de falsas doctrinas. El segundo grupo dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto es como que un poquito más allá, ¿verdad? Ya que han caído en la seducción, ya han estado allí como más expuestos y no hay que perder la esperanza, sino que hay que emplear todos los medios sin escatimar esfuerzos para arrancarlos del fuego. Esta palabra arrancar del fuego nos recuerda a Amós 4:11 cuando dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapando del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y también en Primera de Corintios nos habla de será salvo así como por fuego. Es que está ya en una situación peligrosa porque está expuesto. Y el tercer grupo, en el versículo 23, es que de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Este está formado por hermanos que no están dispuestos a escuchar consejos, ni naciones, ni disciplinas. Por el contrario, han caído bajo las garras de estos herejes y no quieren abandonar esa malvada escuela. Todavía, dice la Biblia, hay que tener de ellos misericordia, pero con temor de contaminación, pues sus ropas están manchadas. Es decir, todo lo que ellos hablen pueden contaminar a un hermano si no es suficientemente maduro y va a hablar con ellos. Así como las ropas limpias son símbolos de limpieza, por ejemplo, Apocalipsis 19:8, cuando dice el cordero y su esposa se han preparado y a ella se le ha concedido la esposa que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que las ropas nos hablan de un testimonio puro y también las sucias nos hablan de símbolos de impureza, conducta indigna. Por ejemplo, Apocalipsis 3:44, cuando dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Es bastante, pero esperando que el Señor se digne a bendecir esto y a advertirnos de las cosas que están por venir. El Señor te bendiga. Él bendiga su palabra. Bendiciones.